Instituto Gemológico Español. Es que no funciona, Enrique. Gracias por este concepto. Bueno, no, yo creo que me falta, para no desmantelar este asunto, yo creo que me falta. Me oís todos bien, ¿verdad? Sí. Vale. Pues bienvenidos a todos a esta conferencia del Instituto Gemológico Español. Deciros que las conferencias que tenemos en el Instituto Gemológico Español son principalmente de carácter gemológico, bien de divulgación gemológica, de temas generales, como de temas comerciales, como de temas científicos, de investigación, pero también tenemos conferencias como la de hoy, que son conferencias de diversos temas artísticos, principalmente o de forma general que estén relacionados con la gemología. Sin embargo, Pilar, que es amiga de la casa ya desde hace unos cuantos años, absolutamente, pues tuvimos la suerte hace unos años que nos presentó la diamantista de la emperatriz, que como podéis entender pues es un tema muy relacionado con nuestra actividad. Y por este motivo pues estamos encantados de recibirla de nuevo a Pilar, pues para que nos presente su nuevo libro, que aunque trata el arte en general y no específico como era aquel de la diamantista de la emperatriz sobre la gemología, pero estoy seguro que Pilar no ha dejado de introducir algún elemento de gemológico relacionado, y si no lo he hecho me parece también estupendo, porque también eres bienvenida aunque no lo hayas hecho. Pero lo he hecho, tranquilo. Fenomenal. Pues deciros también que quizá para quienes no conozcáis a Pilar, me ha pasado aquí un breve currículum de Pilar, porque tengo que decir que esto es como no decir nada de Pilar, pero en fin, voy a leeros lo que me han puesto aquí de Pilar. Entonces, Pilar de Arístegui nace en Bruselas, de nacionalidad española, estudió en Madrid, Londres y París Historia del Arte. Como artista tiene 50 exposiciones colectivas de pintura y 24 exposiciones individuales. Tiene obra de Pilar en 15 museos en España, Estados Unidos, Roma, Bulgaria, Argentina, México y Naciones Unidas. Dentro de su obra gráfica, pues contamos con el calendario oficial del turismo español, la portada de las monografías de la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado, la portada de la trilogía Cosmos, Ken Wilber, 3 carteles, y el cartel del 10º Festival Internacional de Danza. Dentro de la obra escrita de Pilar, pues tiene ilustraciones para el Diario de Colón, el Arpa de América y Filipinas. ¿Puedo hacer un inciso, una Claro, cosa de la que estoy quieras. muy orgullosa? El cartel del Año Internacional de la Mujer del 2001. Que no me la han relacionado aquí. Yo estoy muy orgullosa de ese cartel. El Arpa de la Biblia, y luego como ilustración coordinada, Hacedores de Europa, con Camilo José Cela, Torcuato Música de Tena, Mario Vargas, Cid, entre otros. Hacedores de América, con el expresidente de Colombia y Felipe Graín, entre otros. Y publicación en Italia de Palacio de España, la embajada más antigua del mundo. Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz en el año 2006. Como escritora también cuenta con 3 libros, como son La diamantista de la emperatriz, La roldana, que es el que hoy presentamos, y El árbol de fuego, que es el más reciente de Pilar. Bueno, pues como veis, Pilar pues es una mujer extraordinariamente polifacética, y además de una mujer muy guapa, que eso no hace falta que lo diga porque está aquí a la vista, pues... Muchas gracias. pues del partido, gracias. Bueno, quien tuvo retuvo, y además es que no hace falta que yo lo diga porque esto es una obviedad. Con lo cual, pues Pilar es sobradamente conocida no solo en la sociedad madrileña, española por supuesto, e internacional, pues no solo porque ha viajado, sino por las circunstancias personales. Y nada más, contaros un poco cuál es la sinopsis del libro. Y el libro, El arte en la época de la roldana, es el título, y la sinopsis es: una mujer extraordinaria, Luisa Roldán, la roldana, se forma en los talleres que producen el mejor arte de Sevilla. Murillo, Valdés Leal, Simón de Pineda y el padre de Luisa, Pedro Roldán, se encargan de su formación, estos que mencionaba anteriormente. La Roldán, mujer pionera y de tesón inigualable, alcanza el grado máximo para una escultora de cámara de Carlos II, y se verá confirmada más tarde por Felipe V. Nada más. Muchas gracias. Os dejo cuidar. Para ver tu presentación. Ah, o sea que me abandonas. Yo te abandono, sí, te dejo aquí solo ante peligro, pero en fin, no te da nada. Bueno, ante todo, quiero saludar a
mi buen amigo, el director del Instituto Gemológico, Jesús Yáñez, y a Enrique Marcos, organizador de esta charla, y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Antes que nada les voy a hacer un breve resumen de por qué la novela histórica, cuál es la importancia que le da la novela histórica. Siempre me atrajo la novela histórica, aunque a esa temprana edad, cuando empecé a leerla, no supiera ni que se llamaba así. Los relatos de Walter Scott, Ivanhoe, Quentin Durward, los de Dumas padre, Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo, El último mohicano de Fenimore Cooper o Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving fueron lecturas que me mostraban un mundo pasado que me hacían comprender mejor el presente. Agradezco a mis padres que me inculcaran esta afición que me ha seguido por varios países y en diversas lenguas. Años después, los episodios nacionales de Galdós hicieron crecer para mí la mejor novela histórica jamás escrita, sin ninguna duda. Como digo, los episodios nacionales de Pérez Galdós me hicieron crecer el interés por nuestra historia. A raíz de mi viaje a México, me hice con un ejemplar del Corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga, y entonces comenzó en mí un amor por la América española que no me abandonaría jamás. Además, Margarita Yourcenar y sus memorias de Adriano, La corte de los milagros de Valle Inclán, o Los promessi sposi de Manzoni, o El gato pardo de Lampedusa, con esa descripción maravillosa de esa tierra que adoro, Sicilia, tan tierna y tan cruel al mismo tiempo, tan de contrastes, o El bomarzo de Mujica Lainez, en esa mágica descripción de la historia de Roma, significaron un antes y un después en mi actividad como lectora, ya que eran todos un símbolo de la historia contada de manera magistral, pero a la vez entretenida, sin aburrir. Las biografías de Brandy, Marañón, Troyat, Sway o Regine Pernod me confirmaron en esta afición. Yo tengo para mí que los hechos reales de la historia de España son más fascinantes que cualquier leyenda que se puede inventar, pues a la vertiente europea nuestra tenemos que unir la vertiente americana, que nos regalará protagonistas inigualables, permitirá la construcción de la ciudad ideal imaginada en el Renacimiento, ciudad que los europeos era muy difícil que lo hicieran dada la formación de las ciudades en Europa. Y verá también esta América la fundación de universidades que harán de la América española una fuente de cultura que emana hasta nuestros días. 20 premios Nobel de literatura lo avalan. Creo que queda explicada la génesis de mi pasión por la novela histórica y la certeza de su poder de transmisión de nuestra interesantísima historia. Y ahora les voy a decir un poco la breve razón de esta obra. En La Roldana he querido aunar el respeto por la veracidad de los hechos y el rigor narrativo, evitando asimismo la rigidez de la sucesión de hechos y hazañas. Deseaba también inspirar curiosidad por un personaje. Como dijo mi admirado y querido amigo, el académico Hugo O'Donnell, el objetivo de la novela histórica es que provoque el interés por un determinado personaje que luego se podrá encargar de ampliar el historiador. No se puede decir mejor. Como he dicho antes, me fascina la historia y los personajes que la realizaron, sus odios y sus amores, sus principios y sus resentimientos, todo aquello que les impulsó a actuar como actuaron. Las acciones determinantes son llevadas a cabo, sí, por un líder, pero para lograr los grandes acontecimientos históricos es necesario contar con el esfuerzo coordinado de tantos seres anónimos. Este amplio abanico de personajes, sus actuaciones, el lugar donde vivieron, las situaciones que hubieron de enfrentar, es lo que nos traerá el aroma de una época. Y ahora voy a decirles también brevemente la época histórica en la que La Roldana sitúa su profesión, su trabajo, porque es muy difícil entender a La Roldana si no se dice antes un poco el contexto histórico en el que ella tuvo que luchar. Me gustaría poder entusiasmaros con una protagonista de nuestra historia del arte.
la Roldana, y con la época que le tocó vivir. Estamos en 1665 y la muerte de Felipe IV, dejando un heredero de corta edad y salud muy precaria, Carlos II, concita la codicia de las potencias europeas, que ven en ese momento una oportunidad por hacerse con los dominios españoles atacando a la unidad de España. Las guerras con Francia y el consiguiente decaimiento de la hacienda marcarán esta época. Con la paz de Ratisbona, en 1684, parece ya alcanzado el fin de las hostilidades. Desgraciadamente no será así. Una coalición formada por Holanda, Saboya, Inglaterra, Suecia, hasta Suecia, y España se unen contra Francia en una contienda muy negativa para la hacienda española. Dos hombres se esforzarán por ordenar este caos, el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, ambos primeros ministros. El primero, de 1680 a 1685, intentará imponer medidas necesarias, pero que resultarán sumamente impopulares y provocarán su caída. El segundo, Oropesa, de 1685 a 1691, procura racionalizar la administración y frenar la bancarrota. Y ahora les voy a decir tres medidas que me temo que les van a sonar muy familiares, y son de 1686. Primera medida: supresión de puestos inútiles en el ejército, en los tribunales y en los servicios civiles. Segunda medida: aumento de las horas de trabajo y reducción de sueldo a los funcionarios. Tercera medida: reducción de los gastos de la Casa del Rey. Suena familiar, ¿verdad? Acabará Oropesa por ser destituido. Según el comentario del embajador inglés de aquella época, Stanhope, era Oropesa el hombre más competente de su tiempo. En España yo creo que devoramos rápidamente a nuestras figuras. En 1692 la decadencia de España es ya imparable. La miseria y el hambre afligen a la población de tal manera que en 1699 se produce lo que se llamó el motín de los gatos o motín de los madrileños, por algo tan cotidiano y tan necesario como la carestía del pan. En ese motín, a mí me gustaría hablar del comportamiento de Carlos II, porque tiene un comportamiento regio y cercano al mismo tiempo que será fundamental para la solución del conflicto. Les voy a leer ahora, entre comillas, un texto del libro La Roldana, pero he de aclarar antes que esta multitud de la que hablo venía de prender fuego al palacio del conde de Oropesa y venían gritando: fuego al alcázar, muerte al rey. O sea que no se andaban con chiquitas, venían ya de hacer una cosa muy gorda y van a hacer otra todavía más. Y entonces empiezo las comillas del texto de La Roldana. Salió entonces Carlos II, solo, sin sus archeros, confiando en su seguridad a su pueblo. Se produjo entonces un imponente silencio, y de esa multitud agresiva que minutos antes amenazaba con las penas del infierno, comenzaron a surgir voces que pedían clemencia a su rey por los desmanes cometidos. «Si os perdono», dijo el rey, «perdonadme también vosotros a mí, porque no sabía de vuestro sufrimiento y daré las órdenes necesarias para remediarlo». También esto nos recuerda un hecho reciente, ¿no es cierto? La historia se repite. Acompañó estas palabras con un gesto que encandiló al gentío. En señal de consideración hacia ellos, se quitó el sombrero 2 veces y les animó a que le contaran sus cuitas. La Roldana observaba atónita el cambio de actitud que se estaba produciendo entre los amotinados ante aquel ser enfermo que, sin embargo, mantenía su dignidad, atendiendo a sus gobernados como era su deber. Y cierro comillas. La Roldana es muy lógico que esté ahí, porque en aquella época los artistas de la corte vivían en unas casas que existían al lado del alcázar, o sea que en principio tenían asegurada la vivienda, era una de las prebendas que tenían al ser artistas de corte. Estamos en el momento de la sucesión. Carlos II sigue sin sucesor y el laudo del Papa, Inocencio XII, que se inclina por el candidato francés, será determinante en la sucesión al trono de España. Otro factor había ayudado
a inclinar la balanza del lado francés. La habilidad de los servicios diplomáticos y de inteligencia galos y la soberbia y la falta de visión de sus homólogos austriacos, la astucia francesa y la ineptitud austriaca trajeron a España al candidato francés. Este es el contexto en el que una escultora de talento, Luisa Roldán, se esforzará por acceder al puesto que cree merecer. Nunca una mujer había osado tanto. Y ahora les voy a hablar de la Roldana y las artes de su tiempo. Al bucear en la existencia de Luisa Roldán, me encuentro con una figura apasionada y apasionante, vibrante protagonista de nuestro esplendoroso arte. Desearía, como les decía antes, inspirar curiosidad hacia una mujer, aproximarla a ustedes, aproximarla al lector. Sus primeros años de vida se desenvuelven en Sevilla. Algunos historiadores dicen 1652, otros dicen 1654, en fin, 2 años de diferencia. Sevilla en aquella época es una ciudad vital, culta, puente de Indias, seductora y sensual. Y vuelvo a abrir otra vez comillas de un texto de la Roldana en la que hay la descripción de Sevilla de aquella época. Sevilla era una villa sensual, mecida por el suave calor de marzo, aguzaba todos los sentidos. El oído con la musicalidad acuática y los trinos de las aves, la vista con la contemplación de las obras de arte, el olfato en sus perfumes variados, tanto frescos como opulentos, el gusto con el sabor de los frutos de la tierra y el tacto por las sedas y linos venidos de Allende. La esencia penetrante del jazmín se unía y enredaba con la obsesiva y sensual del ganaz de noche. En numerosos talleres trabajaban escultores y pintores afamados, cuyas obras de arte eran codiciadas por las cortes de Europa. Estas obras adornan hoy día las gloriosas catedrales engalanando también palacios y cabildos. Recorre la ciudad una frenética creación, un frenesí de arte y excelencia, una pasión por la obra bien hecha que convierte a Sevilla en una villa fascinante y una de las más importantes de la cristiandad en aquella época. Comienza Luisa su aprendizaje en el taller de su padre, Pedro Roldán, respetado imaginero, al que el Cabildo encarga, en ocasión de la canonización de Fernando III, en 1671, una imagen del nuevo santo. Pedro Roldán trabaja en su taller, realiza la escultura y la envía al Cabildo, y el Cabildo la rechaza. Este repudio ponía en tela de juicio, por supuesto, el buen nombre del taller. Y entonces el padre pide ayuda a su hija, es una chica de unos 17 años en ese momento. Pide ayuda a su hija. Esta, Luisa, decidida, cierra la cabeza y las piernas de la escultura y las rehace. Trabaja sin descanso. Para hacerlo corto, la imagen es de nuevo enviada al Cabildo y esta vez es aceptada. Es la foto que están ustedes viendo en este momento. No es muy buena la calidad de la foto, es bastante mala, pero por lo menos les da una idea. Hay una cosa que quisiera apuntar. Hoy en día, esta imagen que está en la sacristía de la Catedral de Sevilla tiene en su pedestal, en la base, un cartelito que pone el autor, Pedro Roldán. Ninguna mención de su hija. Así se las gastaban en aquella época con el trabajo de la mujer. Bartolomé de Murillo, el pintor de las gentes de Sevilla, de los chiquillos de la calle, de la cotidianidad, de las mujeres andaluzas, era gran amigo del padre de Luisa y había fundado junto a Pedro Roldán, a Valdés Leal, la prestigiosa Academia de Sevilla y aceptará a Luisa como aprendiza en su taller. Creo que esto funciona así, sí. Están ustedes viendo niños comiendo. Si podían apagar las luces, es que la gente cuenta la pantalla para que se aprecie mejor. Pues si me ponen a mí una lucecita, sí, porque si no, no voy a ver nada. Sí, es que da todo el... No, yo digo algunas tan solo, es que dan en la parte de arriba, dan todos los focos. Es que van todas juntas, este grupo de aquí. ¿Sí? Vale.
Y abro otra vez, es el niño, los niños comiendo melón y uvas de la Altes Pinakothek de Múnich. Y aquí refiero, y abro comillas otra vez, del libro la visita de Luisa, la primera visita de Luisa al taller de Murillo. Luisa, absorta delante del caballete, no escuchaba. El cuadro recién pintado lucía con sus colores frescos y luminosos, en una gradación de sutiles pinceladas que tamizaban la luz en diversos planos. En el lienzo, dos mocitos en actitud vivaz y golosa daban vida a una escena cotidiana, llena de calor humano. Eran dos niños callejeros que compartían amigablemente su tesoro, un cesto de uvas y un melón, que abriendo sus entrañas en un súbito fulgor, con tal realismo que Luisa inició un movimiento de la mano para tocar el cuadro. Murillo, ya vuelvo, cierro comillas, Murillo, estoy segura, reconoció de inmediato, como años antes lo había hecho su padre, Pedro Roldán, el talento de Luisa. Y me permito poner en boca del maestro este texto, abro comillas de nuevo del libro. Luisa, te conozco desde niña. Quiero que recuerdes siempre lo que te voy a decir. Es gran favor conocer tu vocación y tener talento para ello. Cuando vengas las dificultades, no abandones. El tesoro de tu arte lo merece. Y más tarde, antes de que Luisa parta para Cádiz, le dirá: Luisa, para todo maestro es gratificante encontrar el talento en los alumnos. Dios te lo ha dado, no lo desaproveches. La pasión por el arte que te anima es un raro don. Te sostendrá en las dificultades que, por desgracia, en la vida no han de faltar. Cierro comillas. También Valdés Leal, cuya hija era muy amiga de Luisa, reconoce el don de la que con los años se convertirá en la Roldana. Esta admira la pintura tenebrista de postrimerías de Valdés Leal, que están en la esplendorosa iglesia de la Hermandad de la Santa Caridad en Sevilla. Institución nacida gracias a la iniciativa de Miguel de Mañara. Allí podrá también estudiar los lienzos de Murillo, que Murillo realiza interpretando las obras de Misericordia. Cuando finalmente Luisa parte hacia la corte, apoyada en todo momento por Cristóbal de Ontañón y el Marqués de Villafranca, conocerá la obra prodigiosa de su paisano Velázquez, y entre ellas admirará sobre todo la rendición de Breda. Y abro comillas otra vez del libro de la Roldana. Nunca un lienzo había reunido la victoria y la derrota, el honor y la nobleza, la gloria y el poder, la dignidad y al mismo tiempo la clemencia, con semejante grandeza. Era sí una batalla, pero era mucho más que eso. Era la superioridad moral de un vencedor que haría escribir a Calderón de la Barca una frase para la eternidad que pone en boca de Ambrosio Spínola, el vencedor, que se dirige al jefe de las tropas vencidas, Justino de Lasson, del cual recibe las llaves de Breda. Justino, yo las recibo y conozco qué valiente sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y les voy a hablar también un poquito de la escultura de aquella época de Sevilla. En la iglesia de la Hermandad de la Santa Caridad le espera una de las mayores emociones de su vida a la Roldana: contemplar el trabajo de su padre en prodigiosa unión con Simón de Pineda. Y les hago una breve descripción del altar de la Santa Caridad. Una bóveda de cañón conducía la vista hacia el refulgente retablo. Simón de Pineda había realizado su obra magna. En ese triunfo del banco inferior, las columnas salomónicas se elevaban en sinuosa espiral. Pedro Roldán había conseguido insuflar vida a la muerte. Acompañando el Cristo exangüe, los personajes que rodean al cuerpo torturado de Jesús llevan a cabo una de las obras de misericordia y expresan sus sentimientos de profundo dolor al enterrar a quien se ama.
Y ahora vamos a una de las obras más discutidas sobre la autoría de la misma, la Macarena. Los expertos no se ponen de acuerdo si es de Pedro Roldán o si es de la Roldana. La talla está cincelada, pintada y estofada por un artista sensible que conoce el dolor de perder a un hijo. A mi entender, es Luisa Montoro, y así lo expreso en mi libro y vuelvo a abrir comillas y les digo por qué. Tenía que realizar, esta es Luisa la que está hablando, tenía que realizar una obra que reflejara todo el dolor de una madre al perder a un hijo. Una imagen que representara a una mujer traspasada por la aflicción. Al mismo tiempo, deseaba que esa Virgen fuera símbolo de esperanza, la esperanza que nunca se debe perder. La donaría a los monjes basilios y lo haría en el mayor de los secretos, estrechando así los lazos con Nuestra Señora de la Esperanza. Trabajó con arrojo, con la pasión animando de vida pujante sus manos expertas. A veces sentía como si un soplo de inspiración dirigiera su mente. Lo que comenzara como una quimera imposible se había hecho realidad. Está ahí presente. Ante sí tenía a una bella mujer, con un rostro hermoso, penetrado por el tormento de perder a un hijo. Dolor que Luisa conocía bien, porque de los 7 hijos que tuvo, murieron 5, quedaron 2 en vida nada más. La actitud del cuerpo de la Virgen es firme y lleno de dignidad, a pesar de ver sufrir martirio cruel a quien ella más quiere. Se despidió de la imagen Luisa con ardientes lágrimas, en una noche que aramaban los jardines y en la que unos silenciosos monjes basilios se la llevaron en misterioso séquito. Saben ustedes que la Macarena, antes de estar donde hoy está, fue custodiada durante años por los monjes basilios. Y ahora les hablo de la época de la Roldana en Cádiz. En una época en que las mujeres trabajaban en los talleres de padres, hermanos, maridos, y eran ellos los que firmaban las obras, Luisa emprenderá el difícil camino de la independencia y el reconocimiento. Será en Cádiz, donde se traslada para hacer encargos de relieve, donde comenzará de manera consistente a firmar sus obras. Cuando digo firmar, quiero aclarar este concepto. No se firmaban las obras, porque ya aparecía la autoría del propietario del taller y los discípulos distinguidos en los papeles de encargo de la obra de arte. Luisa será también una innovadora en este aspecto, y les voy a decir por qué. En fecha reciente, creo que fue en 1958 o 1960, tuvieron que restaurar la imagen de San Germán, que está en la Catedral de Cádiz. En la espalda de la talla encontraron una hendidura, y dentro de la hendidura un pequeño rollo de pergamino cuidadosamente enrollado. Cuando lo abrieron, podían leer con claridad: diseñado por Pedro Roldán, hecho por Luisa Roldán y estofado por Luis Antonio de los Arcos. Esta pequeña nota nos da varias claves importantes. La primera de todas: no es cierto que ella cortara con su padre, como se ha dicho muchas veces, definitivamente con su padre a raíz de la boda, que el padre no permitía y ella se escapó de casa, que no sé qué carácter debía de tener para en aquella época escaparse de casa para casarse con quien se oponía a su padre. No es cierto que acabara con su padre la relación, puesto que en 1686 seguía colaborando con él. Esto nos da también otra clave. Su relación con Luis Antonio, que luego se deteriorará de manera notable, en ese momento parece estable, siguen trabajando juntos. Finalmente, por vez primera, y para que no quede ninguna duda, una mujer deja constancia de su autoría en un papel. Es la primera vez. Años después, y este es el San Servando, la otra talla que está en la Catedral de Cádiz, la pareja que le encargó el Cabildo de Cádiz. Y años después, en esta talla de la Virgen con Niño,
que está en las Teresas de Sevilla, ahí sí firmará, todavía para que no haya menos duda todavía, por si alguien tarda en encontrar el rollito de pergamino, ella firmará en el pedestal de la Virgen. Es la primera vez que se hacía. El encargo del Cabildo de la Catedral de Cádiz para que realice los santos patronos que acabamos de ver significa el despegue artístico de Luisa. Y aquí viene la descripción en el texto, y abro comillas de nuevo. Un hombre joven, con la cruz en la mano derecha y la palma en la izquierda, se escudaba tras su hermosa coraza de guerrero, cincelada con esmero, de donde surgía el sedoso tejido de las mangas y el leve lino de la camisa, la faldilla amplia y el movimiento, las piernas rotundas y bien plantadas en la tierra. Después de estas esculturas, la fama de Luisa aumentará notablemente y sus protectores, como decía antes, Cristóbal de Ontañón, ayuda de cámara de Carlos II, y el marqués de Villafranca, consejero de Estado, le llevan a la corte, donde están seguros del triunfo, que se producirá el triunfo de Luisa. Carlos II, tras llorar amargamente a María Luisa de Orleans, decide de repente contraer nuevo matrimonio y escoge a Mariana de Austria. La futura reina tenía 22 hermanos y este hecho, así como su falta de belleza, dará mucho que hablar en los mentideros de la villa y corte. El rey, a la llegada de Mariana de Neuburgo, encarga a Luisa Roldán, y ahí es su primer encargo importante de verdad en la corte, le encarga una escultura, le encarga esta escultura para que le dé la bienvenida a la reina cuando desembarque en Galicia. Esta talla será la deliciosa y maravillosa Virgen de la Leche, que la reina, en agradecimiento a la buena consecución del viaje, donará a la Catedral de Santiago de Compostela, donde ustedes la pueden admirar. La fama de Luisa va en aumento. Muchos nobles adquieren sus deliciosos belenes o imágenes de Virgen con niño. Falta ya muy poco para su consagración. Carlos II pide a Luisa que realice un San Miguel para el Escorial. Por fin tiene Luisa la oportunidad de demostrar su talento, ocasión que ya sabe que no puede desaprovechar. Y vuelvo otra vez a un texto del libro, abro comillas. Era una escultura imponente que mostraba a un joven y hercúleo arcángel San Miguel, las alas desplegadas en potente vuelo bajo el manto rojo, que seguía el movimiento del talle, y la pierna izquierda que aplastaba con ímpetu enérgico a un demonio que se retorcía sin remedio bajo sus pies. La sensación que transmitía era de un guerrero de Dios, decidida la mirada, con la espada flamígera en la mano derecha. Era una imposible simbiosis de la quietud en movimiento. A propósito de esta talla, quiero contarles un secreto. El poderoso arcángel que aplasta al demonio es el autorretrato de Luisa, es Luisa. Y el diablo tiene el rostro de su marido, Luis Antonio. O sea que quizá en esa época ya no se llevaban tan bien, lógicamente. ¿En qué estaría pensando Luisa cuando hacía esa escultura? A su vez, el rey, Carlos II, recibe la imagen con asombro. ¿Cómo una mujer había podido efectuar esa imagen con esa fuerza, esa potencia? Y después de mirarla con detenimiento, muestra su satisfacción. Acto seguido, pregunta a Palomino, el reputado escultor y pintor de la corte, la opinión sobre Luisa, y éste le responde lo siguiente. Abro comillas. Cristiana de modestia suma, habilidad superior y virtud extremada. Asegura en majestad que cuando hace imágenes de Cristo de la Madre Santísima, además de prepararse con cristianas diligencias, se reviste tanto de aquel afecto compasivo que no las puede realizar sin lágrimas. Huelgo decirles que con estos buenos oficios, unidos a los de Ontañón y Villafranca, confirman a Carlos II en su criterio de que está ante una magnífica escultora.
Entonces, seguramente, aconsejada por uno de los dos, Cristóbal de Hontañón o Villafranca, o quizá los dos a la vez, hace algo inconcebible en una mujer del siglo XVII. Le dirige una carta al rey. Y la carta, que inicia en estos términos, rey de España, de Nápoles y de los Países Bajos, y continúa con una serie de títulos y tratamientos hasta que la Roldana, mujer práctica, va al grano y le dice exactamente lo que le importa y lo que ella quiere. Amparada en la clemencia de vuestra majestad y en la generosidad de la excelencia vuestra, ruego me concedan la plaza de escultora de cámara. Era absolutamente inaudito que una mujer quisiera acceder a un puesto que había sido exclusivamente concedido a los hombres. La respuesta del rey no se hace esperar, y esto hace honor a Carlos II. Ordena al condestable que ponga en conocimiento de Luisa Roldán que ha sido nombrada escultora de cámara. Es la primera vez en la historia del arte que una mujer ocupa un puesto de semejante importancia. Era el 15 de octubre, Luisa no lo olvidará jamás. Uno de los contemporáneos de la corte, de Luisa en la corte, es Luca Giordano, que tras su paso por la corte española será llamado Lucas Giordano. Saben ustedes que le apodaban el fa presto, sus compañeros artistas de Italia le apodaban el fa presto por su facilidad y además por la celeridad con la que hacía los retratos. Carlos II adora su pintura por su vitalidad y la riqueza de su colorido. Y muy pronto, a pesar de los celos de Claudio Coello, elevado a las alturas por su magnífico arte sin duda, Carlos II ordena que haga un retrato de la reina Mariana de Austria. Mucho es el esfuerzo, pero el resultado es magnífico. Este cuadro está en el Prado y vuelvo otra vez a las comillas. Descripción del retrato. Una señora de la realeza cabalga serena a mujeriegas, es decir, sentada de lado, cabalga serena, más decidida, por los caminos de la historia. Sobre un espléndido equino, los sedosos ropajes se deslizan sobre la blanca grupa, los cálidos oros que bordean el escote ensalzan el esbelto cuello, pero solo se permite una sutil ironía el astuto italiano. Mariana empuña las riendas demasiado alto, con evidente ostentación y ambición de mando y poderío. Pasamos ya a la próxima escultura de Luisa el Nazareno, que está en el convento de las Clarisas Nazarenas de Sisante, que es verdaderamente una escultura impresionante. Tras el éxito del San Miguel, el rey encarga a Luisa una imagen de Jesús Nazareno como regalo al Papa Inocencio XII. Era la consagración definitiva. Y ahora vuelvo a abrir comillas con la descripción en el libro de la escultura, del Nazareno. Era un hombre aplastado por pesada cruz. Las piernas apenas sostenían el cuerpo mortificado por la flagelación. El dolor era patente en el rostro, surcado por hilos de sangre que emanaban de las heridas producidas por la corona de espinas. Los ojos bajos, implorando el fin del suplicio. Pero, sin embargo, los brazos rodean el madero, como símbolo de aceptación de la voluntad del Padre. Esta impresionante imagen, les aconsejo que vayan a verla si Sisante, esta impresionante imagen nunca llegará a Roma, porque antes de que sea enviada muere Inocencio XII y muere Carlos II, con lo cual la intención de Villafranca de que esta imagen quedara en la colección real no puede tener, queda también truncada. Decide la Roldana entonces conservar la talla en su propio taller, donde permaneció hasta que fue entregada al convento de las Clarisas Nazarenas de Sisante, y allí se puede admirar. Y quiero contarles una deliciosa anécdota que le sucedió al director de la Academia de la Historia 2 días antes de que presentara mi libro La Roldana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Estaba él en un restaurante en Sisante que se llama La Roldana. Y el director de la Academia de la Historia, Gonzalo Abanés, le preguntó al propietario: ¿y sabe usted quién es la Roldana? Y le dijo: claro, he comprado el libro de Pilar de Arístegui.
No quiero dejar de mencionar, ya que estoy casi acabando, no se asusten porque la letra es muy grande, no quiero dejar de mencionar el camón dorado, que se hizo construir Carlos II en el viejo Alcázar, que por desgracia se quemó casi en su totalidad en el gran incendio que destruyó el Alcázar. El rey se refugiaba en su camón dorado, cámara y antecámara, pintadas en oro, guirnaldas y flores, donde se vadía a un mundo de felicidad y belleza. Algunas de estas pinturas de Bartolomé Pérez se salvaron alguna y están en el Prado. Una de las producciones más características y numerosas de la Roldana serían sus belenes, sus natividades y sus belenes. En mi libro sobre la Roldana, imagino que el encuentro del artista con bueno, ha habido ya la sucesión, está en España Felipe V, y Felipe V casa con María Luisa de Saboya, la joven reina de solo 17 años, pero mujer inteligente y muy bien preparada. Y yo he imaginado que el encuentro de la Roldana con María Luisa de Saboya se produce precisamente a través de una de las famosas natividades. ¿Por qué? Me dirán ustedes, por lógica. La princesa de los Ursinos, su camarera, la gran princesa de los Ursinos, la mujer que más poder tenía en España en aquel momento, aunque francesa, había estado casada muchos años con el príncipe Orsini y había vivido hasta que viudó en Roma. Y allí, en esa ciudad, eran venerados y admirados los nacimientos y los belenes, los presepi, como les llaman allí, porque el primero, como ustedes saben, fue imaginado, creado por San Francisco de Asís. Rápidamente la moda de los belenes y las natividades se esparció por todos los reinos itálicos. Entonces la reina María Luisa de Saboya, criada en ese ambiente culto de arte, conocía perfectamente bien los famosos presepi. Entonces vuelvo a abrir otra vez comillas para un texto en el que explico todo esto en la Roldana. Y la reina se dirige a Luisa. Pero aquí se está refiriendo a otra imagen, que es la Inmaculada, que está en las Trinitarias de Madrid. Esta Inmaculada que está en las Trinitarias de Madrid es a lo que se refiere este texto. Y la reina se dirige a Luisa. Razón hubo el rey de confirmaros, porque ya ha sido confirmada, inciso, ya ha sido confirmada por Felipe V. Razón hubo el rey de confirmaros, mucho me agradó la natividad que colocasteis en mi oratorio de Figueras, pero esta Inmaculada la supera. Majestad, intervino la Orsini, como siempre, que intervenía en todo. Veo que muchos complacen, pero la reina no la dejó terminar. ¿Cómo no la habría de hacerlo? Es perfecta. Observad la pureza de las líneas, la armonía y la serenidad de la faz, y los colores elegantes y sutiles. Ese azul del manto que se enrosca leve como una pluma sobre la túnica de oro. Bravo, escultora. No quiero terminar sin hablar muy brevemente de varios aspectos de la época de la Roldana. Por ejemplo, el teatro y la música. Calderón de la Barca había escrito La púrpura de la rosa, inspirada en una obra de Ovidio, y que acompañada de las melodías de Hidalgo se estrenó para los esponsales de María Teresa de Austria con Luis XIV. Para celebrar el advenimiento de Felipe V al trono de España, Tomás de Torrejón escribe una nueva música para La púrpura de la rosa. El resultado es una deliciosa ópera, género aún muy novedoso en Europa, y es la primera ópera que se presenta en América y que cuenta con una singularidad. Todos los personajes, y variadísimos y numerosos, Venus y Adonis, Marte, la ira, el miedo, en fin, muchísimos personajes, están interpretados por mujeres. Recuerden ustedes el teatro de Shakespeare, donde la actuación estaba vedada a las mujeres, para que luego digan que hemos sido un país atrasado, cuando hemos estado adelantados en muchísimas cosas, entre ellas una escultora como primera escultora de cámara. En la orfebrería, las joyas de la corte van a evolucionar desde la tradición mudéjar y la herencia visigótica hacia algo más complicado, siguiendo las tendencias de la orfebrería de los reinos itálicos. Los joyeros toscanos que habían sido enviados, como recordarán ustedes, lo saben mucho mejor que yo, en el Instituto Gemológico, los joyeros toscanos que fueron enviados a la India por Lorenzo el Magnífico para aprender
las técnicas de orfebrería de los indios, que eran magníficas realmente, imprimieron un estilo elaborado de maestría sin igual que se reparte por toda Europa. Las gemas, al mismo tiempo, las gemas venidas de India, el jade, la turquesa, coral y perlas, así como las figuras en oro de animales mitológicos de las culturas precolombinas, añadirán extraordinaria riqueza a estos magníficos artistas que harán centauros, sirenas, dragones venidos del mar, que saldrán a la vida de manos de los expertísimos orfebres españoles. En esta fotografía, la condesa de Oropesa luce una diadema formada por una media luna y dos refulgentes estrellas. No, perdón, no es la duquesa, es la duquesa del Infantado. Se adornaba con un extraordinario medallón de oro y jade. El sutil tono verde de esta piedra había inspirado el color de la seda. Las artes en aquella época tendrán una constante influencia entre ellas. Por ejemplo, el descubrimiento del jade americano, que los aztecas y los mayas consideraban una piedra sagrada. Ustedes saben mejor que yo, pero por si alguien no lo sabe, la palabra jade es de origen español, porque los españoles consideraban que el jade era la piedra que curaba el mal de Ijada, o sea, el mal de riñones. Como ustedes saben, los minerales, las piedras preciosas y semipreciosas, cada una tiene unas virtudes, unos poderes, decían en aquella época, y el del jade era curar el mal de los riñones. Como decía, el tono verde del jade americano había inspirado el color de la seda, que probablemente había llegado a España en el galeón de Manila. Unos amplísimos pendientes de diamantes y perlas tintinean hasta rozar los hombros. Fíjense ustedes el tamaño de los pendientes, la moda de aquel momento, casi como ahora. La reina María Luisa de Orleans poseía una magnífica colección de joyas, muy al gusto de la época, broches de escote, aderezos en forma de lazo, muy similares al excelente broche diseñado por Miquel Montllor y que está hoy en exposición en el Instituto Municipal de la Historia de la Ciudad en Barcelona. Y asimismo estaban las plumas o adornos para el pelo, confeccionados con plumas, influencia de indias, claro está, con diamantes, con perlas, o el punzón y las tembladeras, ambas piezas para complementar y embellecer el peinado. Pilar, 5 minutos. 5 minutos. Bien. Bueno, pues entonces yo, como les he dicho algo, ya he dicho que la plumería verdaderamente influye en la joyería en España, y voy a pasar a otro gigante de aquella época, aunque sea del otro lado del Atlántico, que es Sor Juana Inés y la poesía. Una mujer al otro lado del Atlántico causará primero asombro, una vez más, y luego admiración en unos y rechazo en algunos. En aquella España culta, que gozaba de la poesía excelsa de Calderón, de la Barca y de Lope, los primeros versos de Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz en religión, causaron un temblor de incredulidad. ¿Cómo es posible que una mujer, encima monja, sea tan exquisita y exprese sus sentimientos de manera tan audaz? Era el comentario general. Como muchas mujeres de su tiempo que se interesaban por el mundo del espíritu y el intelecto, decidió entrar en el convento para seguir con un aprendizaje que era tan necesario como el aire. Hay quien ha querido ver en esa poesía una cierta tendencia feminista. Yo simplemente les voy a leer un fragmento pequeñísimo de este delicioso soneto. Y abro comillas, y es la voz de Sor Juana Inés la que habla. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Lo que tantas mujeres sentían lo había expresado Juana de Asbaje de forma clara y precisa, envuelta en una extraordinaria belleza del lenguaje y pensamiento. No todos comprendieron la petición de esta monja valiente, que había osado romper moldes, variar las costumbres y pisar un terreno prohibido.
Pero Sor Juana Inés pertenecía a esa casta de mujeres pioneras, como Santa Teresa de Jesús o la propia Roldana, que tras conseguir el anhelado puesto de escultora de cámara será llamada la Roldana. Finalmente, forma parte de la Roldana de esa pléyade de mujeres luchadoras que han abierto sendas cerradas para el género femenino, hasta que ellas se esforzaron en derribar sus barreras. Aquellas que tuvieron el coraje de aspirar a aquello que estaba validado en la mujer, solamente por el hecho de serlo. No aceptar como irremediable lo establecido. Todo aquello que apartaba a la mujer de su crecimiento como persona. Deseo concluir esta charla con una hermosísima y escalofriante por su viveza y realismo imagen de una escultura de la Roldana, la muerte de Santa María Magdalena, que se encuentra en el Hispanic Society de Nueva York. Si he conseguido transmitirles mi entusiasmo por esta mujer excepcional y escultora de talento, habré logrado el objetivo de muchos años de trabajo y de búsqueda apasionada, porque muchas veces no es fácil encontrar los datos de todas estas mujeres oscurecidas a través de los siglos. A todos, muchas gracias por acompañarme en esta tarde, al Instituto Gemológico y a su director y a Enrique Marcos, que nos acogen esta tarde. Y gracias porque con vuestro interés hacéis que siga escribiendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues eso lo tienes que decir tú, ¿no? Tú lo dices mucho mejor que yo, Pilar. No. Yo hablo mucho. Bueno, yo creo que nos daba a todos pena interrumpir a Pilar, ¿verdad? Porque era una delicia escucharla. De manera que ahora, sin embargo, podemos hacerlo. Yo quería preguntar si se sabe dónde estaba más o menos el taller, cuántas personas trabajaban para ella o si trabajaba ella sola, y aparte de estas dos tallas que nos has dicho, la del Escorial y la de las Trinitarias, si habría alguna más aquí en Madrid para ver. Sí, vamos a ver, primera pregunta. Está perfectamente localizado donde estaba la vivienda y taller de la Roldana, porque todos los artistas que tenían encargo en corte, una de las prebendas que tenía era las viviendas justo al lado del Alcázar. Por eso decía que era muy fácil que la Roldana estuviera contemplando lo que pasaba en el Motín de los Gatos, porque tenía justo que cruzar la plaza. Donde se encontraba el Alcázar era al lado de lo que hoy es la Plaza de Oriente. Y luego las esculturas, vamos a ver, en Madrid están el de la Inmaculada de las Trinitarias, el San Miguel del Escorial. Luego hay dos pequeñas tallas extraordinarias que valen la pena, no muy lejos de Madrid, en el Museo de la Diputación de Guadalajara, que son, si no recuerdo mal, el Niño Jesús dando los primeros pasos y la educación de Santa Ana, de San Joaquín y Santa Ana a la Virgen. Tampoco hay aquí, o sea, en Madrid, Hay muchísimo, habiendo trabajado aquí. porque hay mucho en colecciones privadas. Ella hizo, y luego además, como ha pasado desgraciadamente muchas veces en España, los autores que estaban, como he dicho antes, oscurecidos, fue vendido mucho fuera, porque por ejemplo hay muchísima obra importante de la Roldana, como esta misma, la muerte de María Magdalena, que es espectacular, es espléndida, en el Hispanic Society. Hay una Inmaculada impresionante también en el Royal Albert Hall en Londres, y desperdigada obra por muchos museos en el exterior. Y luego hay muchísima obra suya en el sur. Hay un recorrido, por ejemplo, en el libro de la Roldana, tienen en la parte de atrás un elenco de las obras absolutamente reconocidas como de la Roldana, y el sitio donde se pueden encontrar. Por ejemplo, la Divina Pastora, que es una delicia de imagen, con un niño que llora, con un niño Jesús que llora, con un sombrerito, que le llaman, es un niño que consideran milagroso en el sur, que le llaman el niño quitapenas, porque cuando le pides algo te lo concede y te quita las penas, o sea que es un niño es una imagen muy conocida, y esa está en Arcos de la Frontera.
hay, además del San Germán y el San Servando, no he citado las otras obras en Cádiz para no extenderme, pero hay toda una colección en la Catedral misma de Cádiz de ángeles, profetas, una colección extraordinaria. Hay unos ángeles lampareros también extraordinarios en Jerez de la Frontera. Hay mucha obra en el sur. En Huelva hay una imagen también de la Virgen de la Regla extraordinaria. Hay mucha obra en el sur. Y luego la obra, como le digo, obras importantes, generalmente las natividades y los belenes hay muchísimos en colecciones privadas. Y luego hay, como he dicho, la de las descalzas reales, la de las trinitarias, la de Sisante, muy cerca de Madrid, la de San Miguel, esa sí que les aconsejo que la vean, por favor, de San Miguel de Escorial, es importante. Gracias. ¿Qué más? Por favor. Yo tengo una pregunta, pero es sobre su último libro. ¿Tiene algo que ver con el arte, la gemología? Tengo entendido que no. No, es una historia de ficción, por muchas razones que no quiero aburrirles, no les voy a contar. Decidí hacer una obra de ficción. Bueno, sí, una cosa se la voy a decir. Una amiga mía, escritora, que escribe ficción, me dijo que es que las escritoras de novela histórica lo tenemos muy fácil porque en el fondo pues es una estructura de unos hechos ocurridos en los cuales hay que poner unas cuantas cositas y ya está la novela hecha. Yo creo que no se dan cuenta del enorme trabajo que hay de documentación. Uno se puede equivocar, por supuesto, pero el rigor está antes de empezar la obra, ¿no? Y entonces yo tenía ganas de hacer una obra de ficción y ver qué pasaba, a ver qué pasaba cuando uno cogía un personaje y lo inventaba de la nada y lo situaba en un sitio y ocurría una historia. Pues aquí hay dos personas que estuvieron presentes en la presentación en un círculo de lectoras de mi querida amiga Bea Oyarzábal. Cuando yo les dije que me comentaran un poco, ¿no? A ver cómo veían ellas el final de la obra, cuál es el final que les gustaba más, porque le doy varias opciones y tal. De repente fue una emoción enorme, porque estas señoras discutían sobre los finales de la obra y lo que Maite es la protagonista, lo que Maite debía de hacer como si fuera un personaje real, como si fuera su prima, o su amiga, o su hermana. Y entonces, ante mis ojos asombrados, Maite de repente tomó corporeidad, era un ser de verdad. Fue de las cosas, se lo puedes decir a Bea, Mercedes, de las cosas más gratificantes que me han pasado en mi vida. Un personaje de ficción de repente se tornaba real. Fue maravilloso. Entonces no me arrepiento para nada de haber escrito ficción. Es un buen entrenamiento. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, muy breve. Se ha centrado en la conferencia en las obras de escultura porque entiendo que básicamente era escultora a pesar de la pintura de Mariana de Austria. No, la pintura de Mariana de Austria, me disculpa si quizá no me he expresado bien. He dicho que era de uno de sus contemporáneos en la corte, Luca Giordano, que venía de Nápoles, recomendado por el virrey de Nápoles a Carlos II. Era un poco para contar un poco el ambiente que había en la corte, ¿no? Que eran todos hombres, es que eran todos hombres. Era Coello, Giordano, eran todos hombres. Entonces que esta mujer, sobre todo el momento en que decide escribir al rey, a mí me parece asombroso. ¿Y la transición entre Felipe II y...? Entre Felipe V... Carlos II y Felipe V... Al morir Carlos II sin sucesión, es cuando digo que el laudo del Papa inclina la balanza en el lado francés. No solo por el laudo del Papa, sino verdaderamente es muy gracioso, es un aspecto de la historia muy gracioso, porque los diplomáticos y los servicios de inteligencia franceses se mueven por Madrid con una actividad inteligentísima y habilísima. Y uno piensa que hasta hace muy poco estábamos en guerra con Francia, en continuas guerras con Francia. Entonces el francés era odiado en España. Y en pocos años, a base de inteligencia y de habilidad, logran que la opinión pública, diríamos hoy, se ponga a favor del francés. Y la opinión pública, que hasta hace muy poco estaba a favor de los austriacos, gracias a la arrogancia y la inoperancia de sus servicios diplomáticos, se quedan sin el trono. Pero me refiero sobre todo a si era fácil
puesto que ella ya estaba como artista de cámara de Carlos II. De Carlos II de España. Si era fácil que un artista de cámara luego continuase con otro rey, sobre todo además cambiando las casas a Habsburgo por... Exactamente, ahí está la clave. Exactamente, ahí está la clave. Son dos culturas absolutamente antagónicas. La cultura de, fíjese lo que era Versalles en aquel momento y lo que era la corte francesa, comparada con lo que era la corte austriaca. Entonces, que haya sido de nuevo aceptada como escultora, refrendada como escultora de cámara, ¿no? es extraordinario, realmente. Y la influencia de Saúl. Y la influencia de Saúl. Yo vamos, eso, casi todo en el libro está absolutamente documentado. Menos, yo no tengo la constancia, porque ya le digo, es muy difícil en estas mujeres en las que la historia ha borrado absolutamente sus pasos, es muy difícil encontrar muchas veces documentación, pero por lógica, si María Luisa de Saboya venía de un país donde las natividades eran una cosa frecuente y dada la época también en que casa con Felipe V de Figueras, es muy lógico que como presente, que era habitual en aquella época, le pusieran una natividad o un presepio, un Belén, que es lo que ella conocía. Y es por esto las hago conocerse, ¿no? Porque sí es cierto que es ratificada como escultora de cámara. Es que eso me parece muy, sí, realmente complicado. Por eso decía de transición entre los dos reyes. Sí, es que fue muy complicado, en efecto. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Y anunciar